Crisis en Tierras Infinitas. Me gustó. Mundos vivirán, mundos morirán y el universo ya no será el mismo. Me gustó lo que dijiste de cómic para atesorar. Tiene un poco que ver con la historia de por qué traje ese cómic hoy. Muy bien. Ya... ¿Por qué arrancamos hoy con Crisis? Primero Arrancamos que nada, el año con Crisis. Año nuevo, vida nueva. Como bien dijo ahí Chapi, comienza un nuevo ciclo. Nada va a volver a ser lo mismo. Worlds will live, worlds will die. Y tiene el first. el Bertubil. Bueno, tengo una historia con este cómic. Hoy es el cumple de mis viejos, de ambos, Patri y Oscar. Les mando un muy feliz cumpleaños. Están cumpliendo 57 y 56 años. Ahora Les mandamos un saludo, no están viendo porque, bueno, salieron a festejar, que me parece perfecto. Pero bueno, lo verán en la retransmisión de YouTube. ¿No es así, Chapi? Sí, en nuestro obvio. canal de YouTube. Spin-off, MDQ. Y bueno, esto que decía de atesorar, resulta que esto lo he contado en una ocasión, pero amerita para el cómic que traje. Cuando yo tenía aproximadamente 7 años, estábamos revisando las cosas de mi viejo con mi hermano y en vez de encontrar cosas turbias como podría haber sucedido y ser una historia un poco trágica, encontramos un cómic, el número 1 de Crisis en Tierras Infinitas. Y fuimos y le preguntamos a mi viejo qué onda con ese cómic. Yo no sé si medio chamullo, medio en serio, nos dijo, esa es la portada de ese número, nos dijo, no, ese cómic lo compré hace muchos años porque lo vi en un kiosco de diario, me pareció muy interesante la portada y la guardé para el día que tuviese hijos. Mirá. Tomá, excelente. legado. Y nada, esa era, la portada, como mostraba Chapi, era muy llamativa, había muchos mundos destruyéndose, o sea, verdaderamente la portada generaba impacto. Y este cómic salió en 1985. Mi hermano nació en el 93, así que la historia puede ser cierta. Pero bueno, más allá de todo, esta historia, esta crisis, lo que hace es reformular el universo DC. ¿Qué pasó? DC surge, como lo he contado en su momento, en los años 20 con Superman, 1929, el Action Comic número 1. Y ahí empieza a surgir todo el movimiento de superhéroes y DC se establece como la editorial de cómics más famosa y más vendida del mundo hasta la fecha. En números han vendido más años Marvel, otros DC, pero la verdad es que la que comenzó todo fue DC. ¿Qué pasa? Hacia 1984 ya era un quilombo leer DC. Por un pequeño cómic llamado Flash en las Dos Tierras, el número 123 de Flash, estableció que existía el multiverso. Y el Jay Garrick, que la gente conocía de la edad dorada de los cómics, véanlo en la primera temporada que tenemos el video de la edad dorada de los cómics, era el primer Flash. Cuando empieza la edad de plata y la segunda edad, la edad de plata de 1970 aproximadamente, aparece Barry Allen, que es el nuevo Flash, y resulta que son dos de dimensiones diferentes, de universos diferentes, que vibran a diferentes frecuencias, y Flash es el que puede como acceder a los diferentes universos, ajustando las vibraciones del cuerpo para poder transportarse de alguna forma a estas otras tierras. Bueno, hasta ahí venía todo bien. ¿Qué pasa? Empiezan a pasar los años, empiezan a publicar, y ya lo empiezan a publicar como se les cantaba las pelotas. Era, ¿y este dónde sale? No sé, ponelo en Detective Comic y el otro lo sacamos en Batman y el otro lo sacamos en Action Comic y el otro en Superman. Y vos decís, pero ¿es el mismo el Superman que el de Action Comic y Batman que el de Detective Comic? Y mirá, no sé, pibe, porque la verdad no tengo ni puta idea, yo lo saqué así pues se me cantó las bolas. Entonces, Mark Wolfman, un editor joven en ese momento que estaba a cargo de los Teen Titans, unos héroes que no eran muy conocidos, pero que él sacó a reflote junto con George Pérez. Sí. Bueno, empieza a trabajar en esto y se hace un poco conocido, empieza a ir a las convenciones de cómic. Y un día está yendo a una convención, tampoco es que es, no sé, como hoy en día va a crecer una convención, imagínense un escritorio y una convención de nicho, no como hoy en día, las convenciones de cómic antes eran de nerdos nomás. Tipo, íbamos gente así como nosotros, con lentes, granos, claro, todo el estereotipo. Cosplay, no había nada. No había un carajo. No había, pero muy barato. Y nada, era gente que se juntaba a ver a los tipos que escribían las historias y le gustaban. Punto. No había tanto marketing. Y un pibe agarra y le da una carta a Mark Wolfman. Y en la carta, yo lo voy a resumir, probablemente el chico lo dijo con palabras más correctas, pero le dijo, no entiendo una poronga lo que estoy leyendo DC Comics, por favor, ¿me querés explicar cómo mierda se lee esto? Mark Wolfman se queda con la carta y dice, puta, tiene razón.
y empieza a plasmar, a pensar, y se le ocurre una idea, y dice, ya la tengo. Dice, boleteamos a la mierda todo el universo y dejamos solo los personajes que venden. Entonces así hacemos un reinicio de todo. A partir de acá empezamos a sacar el número 1 de todos los cómics y todo el mundo empieza a leer a partir de acá. Claro. Cerrado por todos lados. Negoción también. El tema era hacer Puta, ese qué ofertón. evento. Claro, el tema era llegar a ese evento. O sea, hacer el colapso multiversal para crear un solo universo. Tenías que agarrar 50 años de historia y comprimirlos en un cómic anual de 12 números para poder explicarle a la gente cómo iban a llegar a la Tierra que iban a empezar a contar a partir de 1986. Entonces uno dice, bueno, qué difícil la tarea. Empieza a trabajar junto con George Pérez, que era el que estaba trabajando en Teen Titans, y un montón de otros escritores que trabajaron a lo largo de los años y empezaron a diagramar un plan en donde en los números subsecuentes de las historias independientes iba apareciendo un personaje que se llamaba el Monitor. Pero estaba ahí como medio escondido, que estoy pero no estoy, que mirá, uy, apareció, uy, ¿quién es ese? Y empezó a aparecer así. Hasta que llegó en 1985, sale Crisis en Tierras Infinitas número 1, en donde empezamos a ver cómo un montón de mundos que se habían presentado antes empiezan a colapsar por la antimateria producida por el antimonitor, y los héroes de los distintos universos tienen que juntarse para enfrentar este ser indestructible. Esa era la premisa. ¿Y qué era lo que ellos buscaban? Es más, esta historia, si bien uno le tiene mucho cariño, mucho afecto por lo que representa para DC, el reinicio en sí de la saga y el hecho de que sea un punto de partida para aquellos que son nuevos lectores, es una decisión editorial, ¿sí? O sea, uno puede decir si está mejor o peor escrita, puede ser cuestionable, pero la verdad es que en cuanto a lo que es marketing es perfecto por donde lo veas. ¿Qué es lo que buscaban ellos? Buscaban establecer una única línea de tiempo en donde los héroes del pasado, la JSA, los que eran la Edad de Oro, en vez de pertenecer a otro universo, sean los antecesores de los héroes y que sea el primer grupo de héroes de Estados Unidos. Entonces, al final de este reinicio, lo que iban a buscar era, como punto número 1, la creación de la JSA, que sean los antecesores de la Liga de la Justicia. Como punto número 2, reescribir nuevos personajes o adaptarlos al mundo de los 80. Porque hasta ese año, si bien empezaron a haber atisbos de lo que iba a ser en un futuro, por ejemplo, Batman con Neil Adams, que ya en los 70 tenía una característica más oscura y más detectivesca. Tenía un sesgo todavía más naive. Claro, Mark Miller lo termina de definir post-crisis en Batman año 1 en el 86. Otra de las cosas son las muertes de algunos personajes que ellos consideraban necesarias para hacer avanzar la trama. ¿Qué pasó con Flash? Punto. Flash, ¿qué pasaba? Como Flash era el que armaba el quilombo multiversal, ¿no? Porque Flash aparece y hay multiverso y dijeron, Flash, lo boleteamos. O sea, la mierda, Flash. Queda Wally West, pero como que le bajan la espuma al chocolate de Flash, ¿no? Ya no hay multiverso Flash. Corres rápido, nada más. Tratan de establecer de nuevo a Superman como el último hijo de Krypton, matando a Kara, que bueno, incluso Mark Wolfman, cuando muere Supergirl, en la portada esa en donde está Superman sosteniendo a Kara, dice que no entiende por qué a la gente le impactó tanto si era un personaje que no vendía. O sea, es como, ¿por qué lo lloras ahora? Hubieses comprado antes los cómics y no lo boleteaba. Hasta ese entonces no había grandes muertes en los cómics tampoco. No, claro, eso, en este momento empezaron a haber muertes definitivas. Hasta el momento eran muertes definitivas. Entonces, este cómic representa el reinicio del universo DC y quedarse con los mejores personajes y los que más vendían de cada subeditoriales, porque bueno, DC a lo largo de los años fue absorbiendo otros personajes, como los de Charleston, por ejemplo, que tenían su propio universo. Vértigo es un subsello de DC, claro. Esto es como la familia Capitán Marvel, claro, que vivía en su propio universo. Bueno, acá los traen todos a una misma tierra, a una única tierra, y que a partir de acá todo lo que saliera después
fuese el número 1. Así fue como John Byrne empieza a trabajar en Superman, en Man of Steel, como George Pérez trabaja con Wonder Woman y como Frank Miller da el inicio, el puntapié inicial de la historia de Batman que conocemos hoy en día. Porque muy difícilmente una persona te acepte un Batman un poco más payasesco, un poco... Como el de Adam West. Claro, más colorido. Hoy en día tenemos una visión totalmente diferente. Y todo eso se dio gracias a esta crisis. Y bueno, en ese momento fue la respuesta, no solo de la editorial, sino de los escritores que habían crecido leyendo cómic para poder elaborar nuevas ideas. Por supuesto, no fue la última crisis porque como vendió tanto, años después, claro, el concepto, ¿no?, de la crisis del multiverso, como vende tanto, años después, cuando llega Jeff Jones a DC, que también es un ciclo lo que sucede en la editorial con lo que sucede en los cómics. Cuando llega un escritor nuevo que creció leyendo cómic, busca que pasen cosas diferentes porque él creció con esos personajes y siente que tienen que dar el siguiente paso. Y como cada generación de escritores es diferente y tiene pensamientos independientes, va a querer que sus héroes reflejen esas cosas diferentes. Entonces, Jeff Jones cuando llega hace la Crisis Infinita, de la cual voy a hablar más adelante, pero esto de Crisis en Tierras Infinitas abrió un abanico de eventos multiversales en DC. Yo quiero ver cómo llegás al programa que te toque explicar la crisis final. No, ahí... porque ahí explicar crisis finales... Voy a avisar un día antes por las redes, cuando tenga que explicar crisis final, que por favor tengan a mano un whisky y una línea de cocaína, porque si no, no es así de terrible. Sí, porque le escribió Grant Morrison. Así claro, que, sí. Y le escribió Grant Morrison en un estado de abstracción total de la vida. Para que te des una idea prácticamente, sí. En la crisis final... a Superman le puede dar una patada en los huevos que le va a doler a todos los Supermanes en todo el multiverso. Sí, es muy flashero el concepto. Es el concepto de las ideas. Sí. Bueno, básicamente este cómic, como empezamos temporada 2, como siempre le digo a los que son lectores de cómic, si quieren empezar a encarar lo que es el universo DC en su más amplia extensión, les recomiendo empezar por Crisis en Tierras Infinitas, porque si tenés un conocimiento mínimo de los personajes, vas a entender igual de qué trata la historia y a partir de ahí vas a poder entender todo lo que siguió saliendo después. Sí. Entonces me parece un gran cómic para iniciarse en el universo DC, habiendo por ahí visto alguna serie, película o algo. Tengo una pregunta en base a eso. Yo, como de parte de la representación de los que no somos tan adeptos a los cómics, sino que, los no tan ñoños. Exacto, los que lo sabemos desde afuera. El que toca de Dios. Exacto. Sí. Como decías. Pienso, ¿no es más difícil arrancar por este cómic por la cantidad de sub y microhistorias que hay? La cantidad de personajes que hay. Ahí voy a eso. No, este es un cómic que lo hicieron de forma cerrada en 12 números. Toda la historia de este cómic está contenida acá. Si bien Omnipress hoy en día sacó algo que es la versión Omnibus, los 12 números principales no va a ahondar en cada personaje. Ve un Batman, aparece Batman y no importa, porque la historia principal es mucho más abarcativa en cuanto a los personajes que las identidades de los personajes. O sea, cada uno por sí mismo. Claro. Vos que lo leíste por ahí me entendés a lo que voy. Se centra más en la lucha entre el monitor y el antimonitor y la creación del nuevo universo que en los personajes. Los personajes aportan... Perdón, la creación del nuevo universo es la consecuencia. Claro, es la consecuencia. En principio, el conflicto principal es evitar que las tierras infinitas desaparezcan. Claro. Pero bueno, se lleva a una nueva tierra porque era la decisión editorial. Claro. ¿No? Es como, bueno, pudimos salvar una. Yo te quiero hacer una pregunta. Una sola. ¿Crisis en Tierras Infinitas? Sí. ¿Es la Biblia de DC? Es difícil. ¿Por qué? Porque hasta cierta época lo fue. Pero después se reescribió la historia. Claro. ¿Me entendés? Bueno, o sea, pará. Y no es mi crisis favorita. Según las últimas crisis que han habido, Death Metal, Dark en Crisis Infinita Oscura. Sí, bueno, es la noche más oscura, es considerada una de las crisis del universo. Claro, sí. Se vuelve a replantear el concepto y los sucesos de la crisis en Crisis en Tierras Infinitas. Siempre resuenan. A lo largo de los años vuelve personajes que surgieron acá, que es como el monitor y el antimonitor. Claro. Son como los grandes pilares del universo DC. También, que está recorriendo la historia.
Bueno, claro, ese personaje, para vos que me preguntás de los nuevos lectores, es el que nos va a guiar en la historia. Hay un personaje, el Paria o Paraia, como le digan, que él ve destruirse cada tierra. Está, está claro, condenado a ver morir en los mundos eternamente. y termina de morir un mundo y él no muere con ese, sino que aparece en otro y lo ve morir a ese y aparece en otro. Entonces vos como espectador vas de la mano de él viendo cómo va sucediendo todo, ¿no? Entonces es como que alguien que te agarra la mano y te dice, mira, yo te voy a contar esto, es así, Michael Caine. así. Michael Caine, el Michael Caine de Christopher Nolan. Y te va diciendo. Entonces eso te enfoca mucho la lectura. Es un poco pesado, ¿por qué? Porque fue escrito en los 80, los estándares de escritura en ese momento de cómic era diferente, buscaban contar más con las palabras que con las imágenes, y eso después, bueno, con los años fue cambiando. Es más, a partir de en el número 1 de Batman, ya empieza a cambiar esto, se empieza a sentir un gran cambio en cómo narraban historias. Más dinámicas, más ligereza. Sí. Espectacular el segmento del profe del día de la Gran fecha. inicio del año. Gran inicio del año. Quiero decir dos cosas en relación a Crisis en Tierras Infinitas. La primera es que ya queda en la historia, ¿no? Recordamos a George Pérez, que falleció el año pasado por esta gran obra. Y entre otras más, ¿no? Su run de Wonder Woman, Titans también. Sí, Titans fue, creo que la mejor etapa de los personajes fue con Mark Wolfman y George Pérez. Y Mark Wolfman, que se dio el lujo de participar, de hacer un cameo en la adaptación a live action que hizo... De la ramerita que tenés. Que la tengo, la ramerita de Pantro, que hicieron de la serie DC en el Arrowverso, que juntaron... hicieron un crossover, el crossover de Crisis en Tierras Infinitas con las series de Arrow, Flash, Supergirl, Batwoman y Legends of Tomorrow. Y después tiraron al tacho un montón de otros proyectos que... Sí, el Arrowverso terminó ahí prácticamente. Terminó en Crisis, que con un montón de cosas presupuestarias. Mala jugada. No, salió, dentro de todas las limitaciones que tuvieron, hicieron algo muy digno. Salió lo mejor que podía salir con Sí. lo que tenían. Hicieron algo muy digno y que de alguna manera presentó justamente en este crossover muchos más multiversos que los que había presentado, que lo presentó primero DC al multiverso en el live action, en el Arrowverso, antes de que en el cine o Marvel en su universo cinematográfico. Así que una medalla ahí para el Arrowverse, que adaptó de manera digna, no sé si muy... No Y sé de manera libre. Y de manera libre, Crisis en Tierras Infinitas.